Buenas noches a todos, reciban un saludo de parte de la Iglesia Comunión de Gracia Internacional. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Santa Fe Springs, en el área de Los Ángeles, California. Y esperemos que en este tiempo podamos tener unos momentos conectados a través de las redes sociales, pero desde luego espiritualmente conectados con el Espíritu Santo, para que podamos tener un tiempo de oración y también de meditación en la palabra de Dios, la cual siempre nos alimenta. En este día, hermanos, queremos mandar un saludo a todos aquellos ustedes que nos miran, donde quiera que estén, reciban la bendición del Señor y que sus oraciones tengan la confianza de que el Señor las escucha, de que sus peticiones y sus acciones de gracia siempre son bien recibidas de parte del Señor, porque Él sabe que vienen de un corazón contrito, de un corazón humilde, un corazón que se humilla delante de su presencia, y eso pues nos ayuda a que Él nos escuche, a que Él nos reciba, y tengamos la plena seguridad que si nosotros creemos en la bondad de Dios, tenemos fe en su corazón que es bondadoso, pues sabemos que vamos a recibir las cosas que le pedimos. Así que en este día vamos a orar, y ustedes han escuchado de que han habido muchos desastres naturales, hay tormentas que han pasado por el Caribe y han hecho muchos estragos, y sobre todo allá en los países de Nicaragua, de Honduras, Guatemala, el sur de México, en Tabasco, México. Parece que todavía hay mucha inundación, las lluvias siguen cayendo de manera intensa, muchos damnificados, mucha gente que ha tenido que dejar su hogar, han perdido sus pertenencias, sus trabajos, sus cosechas, en fin. Están pasando una situación bastante compleja, bastante difícil, y pues la petición es de que primeramente que Dios pueda ayudarles, que Dios pueda poner los medios para que ellos puedan recobrarse y poder salir adelante. Y sabemos también que han habido pérdida de vidas, ¿verdad? Y también eso pues es triste, pero creemos de que Dios tiene especial cuidado por aquellos que lo necesitan. Así que vamos a orar, hermanos, primeramente por aquellos damnificados, aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Nosotros en nuestra iglesia local aquí en Santa Fe Springs, juntamente con la iglesia de Sun Valley, nos hemos unido para recolectar unas ofrendas de amor para aquellos lugares, y esperemos que nuestros hermanos de Honduras la puedan recibir y que ellos puedan pues ayudar en lo posible a las personas damnificadas, especialmente si hay algunos hermanos de nuestra congregación que están sufriendo, pues poder ser esa mano amiga, esa mano que llega a ayudar, ¿verdad? Y vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga estas almas, bendiga estas personas, y que pues Dios pueda proveer y traerles alivio, ¿verdad? Vamos a orar. Yo les invito a que se unan en oración y vamos a pedir por nuestros hermanos que están sufriendo. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, en este día venimos delante de tu presencia, nos humillamos, Señor, delante de tu grandeza, reconociendo que tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Señor, entramos humildemente hasta el trono de tu gracia, buscando, Señor, misericordia. Tú sabes lo que ha acontecido, Señor, en aquellos lugares de Centroamérica y el sur de México, como aquellas tormentas, Señor, aquellos huracanes han traído mucha destrucción, inundación, Señor. Mucha gente ha perdido sus hogares, mucha gente ha tenido que salir de sus casas, porque el agua ha crecido de manera alta bastante, y ellos no han podido permanecer en sus hogares. Y Señor, sabemos que hay enfermedad, hay niños,
que están sufriendo, adultos que pues carecen de las cosas básicas para sobrevivir, del alimento, del agua, de las medicinas, de un lugar donde descansar, donde refugiarse. Señor, sabemos que los gobiernos están haciendo lo que pueden y que están tratando de aliviar esta situación. Pero Señor, te queremos pedir que tú muevas los corazones, que tú muevas, Señor, a la gente que puede ayudar para que, Señor, lo haga. Señor, te pedimos de que tú muevas los corazones, que no solamente pensemos que pobrecitos, que pensemos que ay, pobre nuestros hermanos, pobre gente, cómo sufre, sino que nosotros también pongamos un granito de arena para poder ayudar, Señor, cooperar de alguna manera para poder ayudar a solventar esta necesidad. Señor, las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida son precisamente para que las demás personas a nuestro alrededor puedan ser solidarios y puedan compartir. Señor, yo te pido que bendigas a estas personas que están padeciendo, que están sufriendo, Señor, y que pronto podamos saber de que ellos están bien y que están saliendo adelante con tu ayuda, Señor. Y con la ayuda también de los corazones que tú muevas para que puedan ayudar. Padre Santo, yo te pido una bendición para mis hermanos de la iglesia de Honduras, que ellos puedan estar bien, así como nuestros hermanos en México y en Centroamérica en general. Padre Santo, te pido que tú los bendigas. Te suplicamos todos estos favores en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, también vamos a pedir por aquellos que están enfermos, que no necesariamente están dentro de las consecuencias que trajo el huracán, pero en muchos lugares hay mucha gente enferma. Seguimos sufriendo las consecuencias del coronavirus. Ya son bastantes meses que estamos padeciendo este ataque de este virus a nivel mundial, y parece que viene un rebrote, viene surgiendo nuevamente un crecimiento en las personas infectadas. Parece que las medidas que se han tomado para que se controle todo esto no han sido suficientemente estrictas, y creemos de que los gobiernos van a tener que hacer un poco más. Pero sobre todo te pedimos a ti, Señor, que tú nos ayudes y que pronto pueda haber una vacuna que pueda traer alivio a esta pandemia. Queremos pedirte por aquellos que están en los hospitales, que están sufriendo de toda esta situación, y que tú puedas bendecir a los doctores, a los enfermeros, a los médicos, a los paramédicos y a todos los que trabajan en los hospitales, en los centros de salud. Y no solamente por esta situación del coronavirus, sino también por otras enfermedades donde hay gente que está padeciendo de cáncer, está padeciendo de neumonías, está padeciendo de leucemia y tantas otras enfermedades difíciles, Señor. Te queremos pedir que tú tengas misericordia de cada uno de tu creación, ¿verdad? De estas personas que están padeciendo. Y también pues nosotros que gracias a ti no nos hemos contagiado y estamos con salud, pues también te damos las gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga a todas estas personas que están sufriendo distintas enfermedades, y sobre todo las del coronavirus. Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente te damos gracias, todos aquellos tus hijos que tú nos has cuidado, nos has protegido, que no hemos sido contaminados o contagiados con el virus del corona-19. Y Señor, te queremos dar las gracias porque nos cuidas, nos proteges, nos da lo necesario para poder vivir, para poder subsistir. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y provees lo necesario para seguir adelante. Esta situación nos hace ver qué tan frágil es la vida, Señor, y seguramente tú nos estás mostrando de que hay cosas que no necesitamos
para poder vivir. No necesitamos de lujos, no necesitamos de tanta diversión, sino más bien, Señor, tú quieres que nos enfoquemos en lo frágil que es la vida y la oportunidad que tú nos das de poder conservarla y también de poder tener esa vida que va a ser eterna en tu presencia, en tu gloria, Señor. Queremos darte las gracias porque tu evangelio nos ha abierto los ojos y hemos podido ver de que tú tienes un plan eterno y maravilloso para toda tu creación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aunque la muerte llegue, la muerte física llegue a nosotros, sabemos de que tenemos la promesa de una vida eterna contigo, donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, donde todo, Señor, va a ser perfecto. Pero mientras tanto, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes, que sigas ayudando a todas aquellas personas que están padeciendo de este virus, que ha sido muy terrible, que ha sido mortal para mucha gente. Señor, yo te pido que tú ayudes a las personas que claman a ti, aquellas personas que necesitan de tu ayuda. Y no solo por este virus, Señor, sino también por otras enfermedades como el cáncer, como la leucemia, como la neumonía y otras enfermedades que se complican. Te pido por aquellos que padecen de las enfermedades de los riñones, del hígado, del páncreas. En fin, Señor, hay tantas necesidades de salud física. Señor, te pedimos de que tú puedas ayudar a toda tu creación, a todos aquellos seres que tú creaste y que esperas tú de que también ellos clamen a ti y te busquen, Señor. Padre Santo, te pedimos de que bendigas a los doctores, a todos esos enfermeros, a todas aquellas personas que sirven en los hospitales. Padre Santo, te pedimos de que tú les bendigas, que tú les des fortaleza, que tú les des ánimo, que no caigan en depresión. Dale nuevas fuerzas, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Padre Santo, las noticias dicen de que posiblemente este virus pueda seguir, no sabemos por cuánto tiempo, pero Señor, te queremos pedir de que tú nos sigas ayudando, que nos sigas dando la confianza de que vamos a estar bien si estamos en tus manos. Padre Santo, te queremos pedir también por aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los hospitales mentales, Señor, donde tienen enfermedades de la mente. Señor, yo te pido también que tengas misericordia de ellos. Y yo sé que la tienes, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia. Padre Santo, te pido por toda la ancha faz de la tierra, que tú lo que estás haciendo, sabemos que tiene un plan, tiene un propósito, de que la gente pueda darse cuenta de lo breve que es la vida, de lo frágil que es la vida, y que solamente en ti podemos tener esperanza para una vida eterna, donde podamos tener una vida plena y duradera en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, que bendigas a todos aquellos fieles, aquellos que creen en ti. Sabemos de que tú no los vas a dejar ni los vas a desamparar, porque esa es tu promesa, Señor. Gracias porque nos das promesas en las cuales podemos confiar. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, después de haber orado, desde luego que hay muchas cosas por las cuales pedir, pero yo les invito a que desde sus hogares ustedes todos los días, al levantarse, al despertar, le den gracias a Dios por ese nuevo día. Y también durante el día acordémonos de orar, pedirle al Señor por aquellos que están en necesidad. Y cuando llegue también la hora de ir a la cama nuevamente, pues también le demos gracias a Dios porque nos dejó vivir un nuevo día y poder descansar tranquilos con la esperanza de que al día siguiente pues Dios otra vez nos va a bendecir con un nuevo día para disfrutarlo. El Señor Jesucristo dice que cada día tiene su afán, ¿verdad? Así que si nosotros nos encomendamos desde la mañana, que nos levantamos y le pedimos a Dios su ayuda, su guianza,
sepamos de que ese día no va a ser un día complicado. Ese día va a ser un día fácil de llevar, ¿verdad? Porque sabemos de que Dios está con nosotros. Y al irnos a la cama, pues darle gracias a Dios pues, también por ese día que terminamos con bien, ¿verdad? Hermanos, mis mejores deseos es de que siempre estemos en comunión con nuestro Dios y siempre seamos agradecidos y que confiemos en su provisión y en su bondad, porque esas son las promesas del Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar a una pequeña reflexión bíblica. Y hoy escogí el libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Habacuc es como 3 o 4 libros antes de Mateo. Es uno de los profetas menores. Este profeta existió como unos 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Y en esa época el pueblo de Israel, hermanos, tenía reyes que gobernaban el pueblo, que gobernaban la nación de Israel. Y en esa época el país de Israel estaba dividido en los del norte y los del sur. Y en el sur estaba Judá, donde hoy es Jerusalén. Eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero como Judá era la tribu más grande, pues a esa área se le llamaba Judá. Entonces habían tenido como 3 o 4 reyes, hermanos, que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero no solamente los reyes, sino también todo el pueblo andaba en una situación espiritual muy mala. Y el profeta Habacuc se hacía preguntas. El profeta Habacuc, hermanos, tenía preguntas y tenía dudas, porque él veía que había mucha maldad en el pueblo, en la nación. Y este profeta pensaba de que Dios no iba a hacer nada para disciplinar a la nación, ¿verdad? Entonces, y él en su libro, es un libro corto que solamente tiene 3 capítulos, pero nos habla de la maldad que había en el pueblo y que cómo este profeta se queja con Dios. O sea, como diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a intervenir? ¿Por qué permites que pasen estas cosas, verdad? Entonces, Dios, hermanos, Dios le ha dado al hombre libertad de voluntad. Dios no puede forzar al hombre que haga el bien. Dios le muestra el camino del bien y el mal, pero el hombre es el que decide qué es lo que quiere hacer. El hombre toma la decisión de si va a hacer el bien o va a hacer el mal. Y desde luego, pues, este pueblo había caído en una época de mucha maldad. Entonces Habacuc se pregunta, ¿verdad? Que por qué hay injusticias y por qué la gente peca descaradamente y Dios lo permite. Y estas son las primeras preguntas que Habacuc tiene y le hace a Dios, ¿verdad? En Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice Habacuc 1 del 1 al 3. Dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió, dice, en visión. Cuando dice en visión es que él tenía estas preguntas, él se hacía estas preguntas y Dios le contestó a través de una visión. Le dio a entender las respuestas que él tenía, que él quería y que necesitaba sobre las inquietudes de su mente y de su corazón, ¿verdad? Entonces aquí el capítulo 1, en el versículo 2, está la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Dice. Verso 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Dice. Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Hermanos, sí, el profeta miraba que del pueblo mucha gente estaba abusando de
de la autoridad, mucha gente estaba abusando de su prójimo, había gente que hacía mucho daño a otras personas, y dice el profeta que él se daba cuenta de las injusticias y las calamidades que la gente sufría por la injusticia de otros conterráneos o de otros miembros de la sociedad del mismo Israel, hermanos. En otras palabras, no porque eran israelitas tenían temor de Dios. Dios les da, como les decíamos al principio, Dios le da libertad al ser humano de elegir entre el bien y el mal. Dios no nos hizo robots para que hagamos solo el bien. Tenemos que usar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, nuestra decisión sobre todo lo que hacemos. Y muchos se van por el camino del mal, ¿verdad? Y Habacuc era un hombre que servía a Dios, y él había escogido el camino del bien. Pero él se queja ante el Señor. ¿Por qué permite esto? Y en el capítulo 1, versículo 5, Dios le da una respuesta. Dios le responde a Habacuc. Y mire cómo dice el versículo 5. Respuesta del Señor: miren a las naciones, como diciendo, dense cuenta de lo que pasa a nivel mundial. Contémplenlas y quédense asombrados. En otras palabras, Dios quiere que veamos que en todos los países, las cosas están complicadas. Disculpen. Están complicadas. Pero Dios dice que aunque los países estén teniendo mucha injusticia, cada país, Dios dice, estoy por hacer en estos días, dice, cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique, ¿verdad? En otras palabras, Dios, hermanos, no se va a quedar o no se queda sin hacer nada cuando el hombre está haciendo maldad. Dios, hermanos, trae disciplina a los pueblos, a las naciones. Así que, de acuerdo como cada nación es, cada nación actúa, cada país es, Dios así también administra la justicia a cada país. En este caso, aunque se trata de Israel, Dios dice, miren a las naciones, que las naciones, cada nación hace la maldad, pero también en cada nación Dios hace justicia. Y le contesta esto a Habacuc. Dice, Dios mandará castigo, dice. Dios le va a mandar castigo al pueblo de Israel. En el versículo 6 dice, estoy incitando a los caldeos, dice Dios. Ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Y empieza diciendo de que este pueblo de los caldeos, Dios lo va a usar para castigar al pueblo de Israel. Dios le va a traer destrucción al pueblo de Israel. Habacuc hace otra segunda pregunta. En el capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, en el capítulo 1, versículo 12, dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. O sea que Dios estaba dispuesto a castigar, a disciplinar al pueblo de Israel. Y Habacuc comprende de que Dios los va a usar a estos caldeos para venir a castigar al pueblo de Israel. Y dice, Señor, tú eres el que sabe lo que estás haciendo. Y luego el Señor dice en el capítulo 2 que lo que iba a hacer, que iba a mandar a los babilonios, a los caldeos, para que destruyeran Israel. Y en el capítulo 2 dice, el Señor me respondió
En el capítulo 2, versículo 2, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, dice. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, le dice Dios al profeta, porque sin falta vendrá. Porque sin falta vendrá. Y luego Dios dice unas palabras muy hermosas. Dice, el insolente, en otras palabras, la persona que no tiene respeto ni por Dios ni por las demás personas. Dice, el insolente no tiene el alma recta, dice Dios. Pero el justo vivirá por la fe. Dios, hermano, está diciendo de que aquella persona que es justa, aquella persona que cree en Dios, que respeta a Dios y que tiene sus valores en Dios y vive, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios le va a dar cuidado y va a cuidar de su vida también, porque dice que el justo vivirá por la fe. No dice que morirá por la fe, sino que vivirá por la fe. Dios preservará la vida del justo. Dios preservará la vida de aquel que hace las cosas con temor y respeto hacia Dios, ¿verdad? Y luego en este capítulo, hermanos, también en este capítulo dice el mismo Dios, dice en el versículo 18, ¿de qué sirve una imagen? Si quien la esculpe, o sea, el que sea el que la forma, el que la esculpe es un artesano, ¿de qué sirve un ídolo fundido? Si tan solo enseña mentiras. El artesano que hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio Dios, dice, está en su santo templo. En otras palabras, Dios está presente y vive y está en su santo templo para ser temido, porque Él sí podemos clamar a Él y Él sí nos contesta. Él sí sabe quién es justo y quién es injusto. Él sabe quién se porta correctamente y quién no se porta correctamente. Y Dios es un Dios de justicia. Por eso dice, en cambio el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio delante de su presencia. Sí, hermanos. Dios nos está llamando a que nosotros podamos guardar silencio, ¿verdad? No hablar palabras vanas delante de Dios. Hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Aquí el profeta Habacuc, él tenía sus dudas, ¿verdad? Él tenía sus cuestionamientos. Él estaba inquieto porque él miraba que había mucha injusticia y parecía que Dios no estaba haciendo nada. Parecía que Dios no iba a actuar y que la maldad iba a seguir y seguir y la gente iba a estar sufriendo por causa de la maldad de otros. Pero Dios dice, el justo dice, por la fe vivirá. Sí, hermano, ¿en quién tienes puesta tu justicia? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿En quién crees que puede ayudarte si tú haces las cosas correctamente? Desde luego que Dios mira todas las cosas. Él mira cómo vivimos. Él mira cómo vives tú, cómo vivo yo y también cómo vive las demás gente de todo el mundo. No cabe duda, hermanos, de que Dios le estaba mandando un castigo o una disciplina al pueblo de Israel. Entonces, el profeta entiende de que Dios no es un Dios que esté callado. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira, ¿verdad? Pero grande en misericordia. Así que el mensaje que recibe Habacuc de parte de Dios es de que venía un juicio al pueblo de Judá, porque era un pueblo malvado que se había corrompido
que aunque conocía a Dios, hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Así que Dios le contesta a Habacuc, que le dice que eso que venía, que lo escribiera en unas tablillas y que lo escribiera bien claro y de corrido para que la gente lo pudiera leer y entender. Que no se quedara a medias su escritura, sino que terminara la frase, terminara el mensaje, donde el pueblo se pudiera dar cuenta de que venía un juicio. Pero cuando hablamos de que viene un juicio, hermanos, es un juicio para que la gente juzgue. El juicio es para que la gente juzgue si está haciendo el bien o está haciendo el mal. Para que la gente se dé cuenta cómo está llevando su vida. Porque Dios es un Dios que no solamente castiga, pero da la oportunidad que la gente llegue al arrepentimiento. Da oportunidad que la gente enderece sus pasos. Entonces, ese es el propósito de que Dios manda a este pueblo, ¿verdad? Desde luego que Dios iba a castigar a los impíos, a los injustos, a los que estaban abusando de su prójimo, a los que estaban robando, a los que estaban adulterando, a los que estaban haciendo cosas en desorden. Dios los iba a castigar, pero al mismo tiempo aquellos que estaban como entre sí y no, se iban a dar cuenta de que el pecado trae consecuencias. Por eso es el juicio, hermanos, hace ver a la persona su error. También le hace ver a la persona que si sigue en esos caminos no va a terminar bien. Hermanos, el coronavirus ha venido a traer reflexión a la gente, ha venido a traer hacer un juicio a la gente cómo está su vida. No cabe la menor duda, hermanos, de que cuando una persona se infecta del virus le entra temor. Le entra el temor de que se puede morir en 1 semana o 2 semanas. Sí, porque si el virus lo ataca de una manera fuerte y sus defensas no están lo suficientemente fuertes físicamente, esa persona puede morir. ¿Y cuántos no se han muerto? ¿Verdad? Han muerto miles de personas. Y las personas que se han enfermado y no se han muerto, seguramente pensaron que se podían morir en esos días. Pensaron de que en cualquier momento se les acababa la vida. Y muchos han tomado una buena decisión. La decisión de buscar a Dios. La decisión de enmendar sus caminos, de hacer las cosas bien. ¿Verdad? Pero muchos no. Muchos siguen solo pensando en el desorden, en el adulterio, en la borrachera. Solo siguen pensando en hacer lo malo. Y aún sabiendo de que se pueden contaminar, siguen haciendo eso. Entonces, esto, tristemente, ellos van a terminar mal, ¿verdad? Porque ellos no están aprovechando la oportunidad que Dios está dando de hacer un juicio en su mente y juzgar si están haciendo lo bueno o están haciendo lo malo. Para nosotros, hermanos, para nosotros los que tenemos fe en Dios, los que creemos en el amor y la misericordia de Dios, sabemos de que estas palabras que dijo se dicen aquí en el Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Usted tiene fe en Dios. Usted sabe de que Dios es un Dios bueno, misericordioso, que nos ha dado la oportunidad de poder arrepentirnos, nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús y tenemos esa bendición. Tenemos la promesa de la vida eterna con Cristo Jesús y que tenemos un reino que nos espera, ¿verdad? Entonces sí vale la pena creerle y obedecerle a Dios, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. Y no solamente vivirá en esta vida por la fe, pero esta fe es trascendental porque llega hasta la vida eterna, ¿verdad? Esa nos lleva a realizar
esta fe se realizará para la eternidad. O sea, no es solamente temporal, ¿verdad? En el capítulo 3, hermanos, en el capítulo 3, Habacuc hace una oración. Después que Dios le dice esto, hermanos, que lo que va a pasar, que Dios iba a mandar a los caldeos para castigar a Israel, y también le dice de que Él va a hacer justicia. Entonces, capítulo 3 dice oración de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 1 dice oración del profeta Habacuc según Sigionot. Esta palabra Sigionot no está clara si se refiere a algo musical, algo de música o algo poético, ¿verdad? Entonces, puede ser que esta es una poesía que él oró y la puso en forma de poesía, o es una oración tipo cantada, ¿verdad? Tipo de himno, tipo de canción. Pero cualquiera que sea lo que Habacuc hizo, lo importante es el contenido, lo que dice. Dice así, vamos a leer nada más del versículo 1 y 2 de este capítulo de la oración. Dice así, oración del profeta Habacuc según Sigionot. Y mire lo que él dice, Señor, he sabido de tu fama. En otras palabras, Habacuc sabía, fama es algo que alguien hizo en el pasado y que hasta el día de hoy la gente habla de ello, ¿verdad? Eso es fama. Saber de que alguien hizo algo grandioso en el pasado, pero que hasta el día de hoy se sigue hablando de eso, que fue grandioso, que fue espectacular, que fue algo fuera de lo normal, ¿verdad? Así que la fama es de lo que se habla de algo del pasado, ¿verdad? Se hizo algo que hizo famoso a Dios. ¿Y qué es lo que hace famoso a Dios, hermanos? Que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Por eso es famoso Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, ¿verdad? Esas son las características que le dan fama a Dios, todo lo que Él es. Dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, dice, me dejan pasmado, me dejan como con la boca abierta. Cuando considero todo lo que Dios hace, pues uno no deja de sorprenderse, ¿verdad? Y lo que está haciendo Dios en medio de esta pandemia, hermanos, es algo que nos debe dejar asombrados. Porque lo que Dios está haciendo es que está haciendo que la gente tenga un juicio. Y la gente piense que se puede morir si le da el coronavirus en estos días. Y que al mismo tiempo esta persona se dé cuenta de que qué va a pasar con su vida si se muere. ¿A dónde va a ir? La gente sabe que va a tener que compadecer ante Dios. Va a tener que darle cuentas a Dios. Entonces la gente, esto es para bien en su vida espiritual porque le hace darse cuenta, analizar su vida, y si se da cuenta de que está haciendo lo malo, es la oportunidad para arrepentirse, hacer un cambio de vida y buscar a Dios. Mientras que otros, pues, no les importa. Piensan que la vida va a seguir y va a seguir y que va a pasar esto y que van a volver a hacer su vida pecaminosa como estaban acostumbrados a hacerla. Y hay gente, hermanos, que aún en medio de la pandemia quiere seguir, no piensa, no reflexiona. Dice, pero el profeta le dice a Dios en su oración, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado, me dejan asombrado. Y luego él dice, realízalas de nuevo en nuestros días. En otras palabras, el profeta está diciendo, lo que tienes que hacer, yo sé que va a ser algo espectacular. Tú no haces cosas que nada más la gente no se da cuenta. Lo que Dios hace, hermanos, todo el mundo se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso dice, realízalas de nuevo en nuestros días. En otra versión dice, aviva tu obra en medio de nuestros tiempos. Aviva tu obra. O sea, lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros avivemos nuestra fe en Él. Que no avivemos las dudas ni el temor, sino que avivemos, que le echemos leña al fuego de la fe.
para que crezca, que confiemos en Dios, que Él está en control de todas las cosas y que nosotros, como Él mismo lo dijo, el justo por la fe vivirá. Usted, si se mantiene en la justicia de Dios, acuérdense que dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que ustedes necesiten vendrán por añadidura. Y en este capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, el Señor nos dice que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Y por eso Él dice, realízalas de nuevo en nuestros días. Haga lo que haga Dios, hermanos. Haga lo que haga Dios. Nosotros estamos confiados de que si somos justos y que estamos en la justicia de Dios, viviremos por la fe. Nuestra fe nos mantendrá con vida física, pero si no se mantiene, sabemos que tenemos la esperanza de la promesa que Él nos ha dado de la vida eterna. Así que el justo vivirá por la eternidad. Lo que lo va a llevar a esa vida eterna es su fe o su confianza en la promesa de Dios, en lo que Dios mismo nos ha regalado, ¿verdad? Dice, realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. Sí, hermanos, en cada tiempo, en cada generación, Dios hace algo para que la gente pueda abrir los ojos de su entendimiento, sus ojos espirituales, para que Él pueda darse cuenta si está yendo por el camino correcto o no. Así que es bien importante lo que Él está orando. Y también nosotros debemos hacer la misma oración. Señor, si tu obra, lo que estás haciendo en estos días, es para que la gente busque y logre su salvación, adelante, Señor. Tú amas a la humanidad y dice tu palabra que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, en tu ira ten presente tu misericordia, le dice el profeta Habacuc al Señor en su oración. Y sí, Dios, hermanos, cuando habla de ira de Dios, hermanos, no es como la ira del hombre, porque la ira de Dios es una ira santa. Él no tiene ira basada en el odio, sino que su ira o su enojo es para que la gente entre o deje el pecado y entre y reconozca que solo en seguir los caminos de Dios hay salvación. Solamente en lo que Dios nos da hay salvación. Que el pecado no lleva a la vida, sino a la muerte. O sea, la ira de Dios es una ira santa, hermanos. Entonces, por eso dice, en tu ira ten presente tu misericordia. Claro que sí. Dios, cuando está enojado, no se enoja con el propósito de destruir, sino con el propósito de disciplinar y hacerle ver a la gente su error para que pueda llegar al arrepentimiento. Hermanos, si usted está viviendo una vida correcta, una vida justa delante de los ojos de Dios, si usted tiene temor de Dios y hace las cosas para agradar a Dios, todo lo que hace, déjeme decirle que el justo, usted, vivirá por la fe. O sea que esa fe lo hace llevar esa vida correcta para agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe agrada a Dios, pero la fe también nos trae vida, ¿verdad? Porque dice que el justo vivirá por la fe en Dios. Así que Dios es un Dios justo, hermanos, que sabe quién le obedece, sabe quién cumple con su palabra, sabe quién le ama, sabe quién hace lo correcto y quién no. Así que si usted está en el lado de los que son justos, tenga la plena confianza de que usted cuenta con la bendición y la misericordia de Dios. Espero que esta noche Dios le bendiga con la palabra y bendiciones.